Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal del Teacher, donde las clases de inglés se explican de forma más sencilla. Espero que les haya quedado muy clara la lección del tiempo pasado simple en oraciones positivas. Hoy les traigo las oraciones negativas, que son supremamente sencillas y les voy a contar por qué. Ustedes pueden ver aquí unas oraciones, ¿cierto?, que tienen un espacio y, como ustedes bien saben, toda oración negativa pues debe llevar la palabra not. Si no lleva la palabra not, pues no va a ser negativa. Y lo más fácil en el tiempo pasado simple es esto. La única forma de negar en tiempo pasado es con did not o con su contracción didn't. ¿Dónde se pone la negación? Did not o didn't. Se pone antes del verbo. Y lo más interesante es que en las oraciones de pasado simple en negativas, el verbo no se modifica de ninguna manera, es decir, no interesa si es regular o irregular, porque como está en negativa, no se afecta el verbo. Ya tenemos el auxiliar did, que es el que me indica que la oración está en pasado, por lo tanto al verbo no lo modificamos, no lo tocamos, lo dejamos quietecito. Entonces, para hacer oraciones negativas en pasado simple, simplemente antes del verbo le colocamos la negación, como ustedes la quieran poner, con did not o didn't. ¿Listo? Entonces fácil. Aquí dice I eat eggs last night. Yo comer huevos anoche. Si le pongo la negación aquí antes del verbo did not, ya la oración queda en negativa por el not y queda en pasado por el did, porque ese did hace que toda la oración se convierta a pasado y no es más. I did not eat eggs last night. Yo no comí huevos anoche. Además de que las expresiones last nos ayudan a indicarnos que está en tiempo pasado. María teach es un verbo irregular, pero como está en negativa, no se modifica absolutamente para nada el verbo, solamente le agregamos la negación. Aquí la voy a poner contraída. Didn't. ¿Listo? Podemos usar did not o podemos usar didn't a nuestro gusto. Importantísimo, recuerden, no se modifica el verbo en las oraciones negativas del tiempo pasado simple. ¿Listo? El verbo queda completamente normalito, como lo encontramos en el diccionario. They didn't travel to Miami last month. Ellos no viajaron a Miami last month. Y ustedes dirán, teacher, pero ¿cómo así dice aquí dice viajar y usted dice viajaron? Pues porque la negación tiene un auxiliar did. Este auxiliar did, que ustedes ven acá, es el auxiliar del tiempo pasado simple y eso me modifica toda la oración al tiempo pasado simple. No hay necesidad de afectar al verbo para nada, ni convertirlo con ed, ni buscarlo en la lista si es irregular. No, ¿por qué? Porque está en negativa y en negativa el verbo no se modifica. Sigamos. Pepe study French in France. Pepe estudiar francés en Francia. Pero cuando le pongo la negación, did not, queda en negativa y queda en pasado, porque el did la convierte a pasado. Pepe did not, no estudió francés en Francia. Pepe did not study French in France. ¿Ok? Sigamos. My friends go. Go es un verbo irregular, pero como está en negativa la oración, entonces el verbo no se toca, se deja quietecito. Y aquí dice, my friends didn't go to my party last night. Mis amigos no fueron a mi fiesta anoche. Bien. El último, the dog, tercera persona, que lo reemplazaríamos si quisiéramos, pondríamos acá it, ¿cierto? Ese it reemplazaría a the dog. Yo puedo decir the dog o puedo decir it. El verbo bite, morder, es un verbo irregular, pero como la oración está en negativa, entonces al verbo no se le mete la mano, se queda quietecito el verbo en su forma original, bite. The dog didn't bite my leg last week. El perro no mordió mi pierna la semana pasada. Fácil y sencillo, muchachos, no hay que complicarse, no hay que buscar si el verbo es regular o si es irregular, no. Si es negativa, agregamos acá la negación antes del verbo, did not o didn't, como más gusten, y el verbo queda en su forma natural, en su forma normal. ¿Listo? Ahora seguimos con
las preguntas en el tiempo pasado simple. Bueno, entonces les dije que seguíamos con las preguntas en tiempo pasado simple, questions, ¿cierto que sí? Y aquí ya pusimos unos ejemplos con lo que vamos a trabajar y quiero que le presten muchísima atención. Dijimos que cuando una oración llevaba el auxiliar did, el verbo no se modificaba porque el auxiliar did que tenemos aquí me indicaba el tiempo pasado, ¿cierto? Y que por tal razón el verbo no se modificaba, el verbo no se tocaba. Eso pasaba en las oraciones negativas del tiempo pasado simple. Como llevan did, no, al llevar ese did, la oración ya queda completamente en pasado, por lo tanto el verbo no se modifica, se pone en su forma normal. Pues lo mismo pasa en las preguntas, muchachos. ¿Por qué? Porque en las preguntas tienen que llevar el auxiliar did, por lo tanto el verbo no se modifica. ¿Y cómo se hacen las preguntas? De una manera sencillísima. Es como poner una oración en afirmativa. Tú comer o tú comes huevos anoche. Pero como dice anoche, ya sé que es pasado. ¿Y cómo hago yo para que esa oración quede en pregunta? Sencillo. Antes de la oración, antes del sujeto, le pongo el auxiliar did, que es el auxiliar del tiempo pasado simple en este caso. Todas las preguntas en inglés se trabajan de esta manera. Primero el auxiliar del tiempo, en este caso el tiempo pasado, y luego el sujeto, y luego el verbo en su forma normal. Auxiliar, sujeto, verbo en forma normal, en forma natural. Todas las preguntas en inglés, las preguntas yes, no, preguntas que su respuesta sea sí o sea no, se arrancan de esta forma, porque recordemos que hay preguntas WH, ¿cierto? Que esas las vamos a explicar más adelante. Entonces, auxiliar antes del sujeto y después el verbo. Esa es la estructura de las preguntas. Entonces, al ponerle el auxiliar al comienzo y el signo de pregunta al final, ya la oración quedó en pregunta, en interrogativa. Estos son questions, preguntas en pasado simple. Aquí que dice, did you eat eggs last night? ¿Tú comiste huevos anoche? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué dice comiste si el verbo está en su forma natural? Ahí dice comer. Pero previamente les expliqué, cuando una oración lleva el did, el verbo no se modifica. Este did modifica el tiempo de toda la oración e indica que esta oración está en tiempo pasado simple. Entonces aquí dice, ¿tú comiste huevos anoche? Este did no tiene una traducción. Arrancamos a traducir desde aquí. Pero si yo no pongo el did antes del sujeto, la oración no me va a quedar en pregunta, muchachos. Entonces, importantísimo arrancar las preguntas con el auxiliar. ¿Listo? Siguiente oración. She teach English at school. Ella enseñar inglés en la escuela. Es como una estructura de una oración positiva o afirmativa, ¿cierto? Y al agregarle el did aquí, ya la convertí en pasado. Y de una vez la convertí en pregunta. Entonces le pongo el signo de pregunta aquí. Did she teach English at school? Ella enseñaba inglés en la escuela. ¿Por qué? Porque el did hace que la oración se convierta toda a pasado y al ponerlo antes del sujeto me hace que esa oración sea una pregunta. Entonces le pongo el signo de pregunta. Perfecto, es simple, es sencillo. Did they travel to Miami last month? Ellos, y como aquí está el did ya es pasado, viajaron a Miami el mes pasado. Sigamos. Did Pedro study French in France? Aquí ¿qué dice? Pedro, este did lo convierte a pasado, estudiaba o estudió francés en Francia. Did Pedro study French in France? Siguiente. Did my friends go? El verbo ir, pero como tiene el did, ya lo convierte a pasado. Entonces, mis amigos fueron. Did my friends go to my party last night? No olvidemos, muchachos, que la
palabra last me indica que la oración está en tiempo pasado. Pilas con esa palabra last. Y aquí, did the dog bite, morder, pero como aquí tengo el auxiliar did, este ya se convierte en mordió. Did the dog bite my leg last week? Recordemos entonces, muchachos, que al ponerle el did a la oración, bien sea en negativa, como explicamos hace un momento, o en preguntas antes del sujeto, esa oración ya queda convertida en pasado. ¿Por qué? Porque este auxiliar que ustedes ven aquí es el auxiliar del tiempo pasado simple, y cuando yo lo pongo, él hace que la oración quede convertida a pasado, y como ya él hace que la oración esté convertida en pasado, yo no debo poner los verbos en tiempo pasado. Los verbos los dejo común y corriente, normalitos. ¿Listo, muchachos? Allí estaba entonces una explicación de lo que eran las oraciones negativas en pasado simple y también las preguntas de forma sencilla y clara, como se hace en el canal de Teacher. Nos vemos en un próximo video con nuevas explicaciones de nuevos temas. Hasta luego.